desde el punto de vista moral, es preciso honrar a la gente del campo, considerar a los campesinos como elementos de primera clase en la comunidad nacional, acordarse de ellos a menudo y no solamente en épocas de elecciones. Esta valoración política y moral del campesino y de la agricultura será tanto más eficaz cuanto más se aleje de arcadias literarias, exhibidas por los que solo conocen el campo como turistas. Del mismo modo que el auténtico soldado de las trincheras ha despreciado siempre al literato que hace pintoresquismo sobre la guerra, así el campesino se sonríe cuando ve la vida del campo pintada de una manera irreal, con colores poéticos, como si trabajar la tierra fuese un idilio, cuando es una severa fatiga que algunas veces espera en vano la compensación. El verdadero campesino detesta a aquellos que le quieren rellenar el cráneo. Es preciso que la exaltación del campesino sea seria, viril y capaz de hacerle sentir el orgullo de trabajar la tierra. Mis numerosos discursos a los campesinos se han mantenido siempre en esta línea. El retorno a la tierra, 4 de julio de 1933. En la declaración que hice ayer a la tarde, definí la corporación, como la entendemos y la queremos crear, y a la par definí sus objetivos. Os he dicho que la corporación existe para el desarrollo de la riqueza, de la potencia política y el bienestar del pueblo italiano. Y estos tres elementos están condicionados entre sí. La fuerza política crea la riqueza, y la riqueza robustece a su vez la acción política. Quisiera entre todo lo que he dicho, llamar vuestra atención sobre este fin, el bienestar del pueblo italiano. Es necesario que en un momento dado estas instituciones que hemos creado sean sentidas y advertidas directamente por las masas como instrumentos por los cuales mejoran su nivel de vida. Es preciso que en un cierto momento el obrero, el trabajador de la tierra, puedan decirse a sí mismos, si hoy estamos efectivamente mejor, esto se debe a las instituciones que la revolución fascista ha creado. En todas las sociedades nacionales, es inevitable la miseria. Hay siempre gentes que viven al margen de la sociedad, de estos miserables propiamente dichos se ocupan instituciones especiales. Pero lo que debe angustiar nuestro espíritu es la miseria de los hombres sanos y útiles que buscan afanosamente y en vano el trabajo. Hemos de esforzarnos porque los obreros italianos, que nos interesan por su triple cualidad de italianos, de obreros y de fascistas, sientan que no creamos instituciones solamente por dar forma a nuestros esquemas doctrinales, sino que creamos instituciones para que den resultados positivos, concretos, prácticos y tangibles. Para el Estado Corporativo, 14 de noviembre de 1933. En un estudio realizado bajo mis órdenes por el Instituto Central de Estadística, resulta que las casas rurales aisladas son 3.390.000 aproximadamente. De estas, unas 142.298 son inhabitables, y deben ser demolidas. 475.000 son habitables, pero solo tras grandes reparaciones, 930.000 con pequeñas reparaciones, y 1.800.000 son habitables sin reparaciones. En esto hay que trabajar al menos 30 años. La propiedad no está, en su mayor parte, en condiciones de asumir este gasto. Se impone la intervención del Estado estableciendo una contribución especial a beneficio de cada categoría de casas a demoler o a reparar. Todo esto pertenece a las obras públicas y al empleo de mano de obra. El santo y seña es este: dentro de algunos decenios todos los campesinos italianos deben tener una casa amplia y sana, donde las generaciones aldeanas puedan vivir y permanecer durante siglos, como base segura e inmutable de la raza. Solo así se combate el nefasto urbanismo, solo así se pueden volver a llevar a la aldea y al campo a los ilusionados y a los desilusionados que han extenuado las viejas familias persiguiendo el espejismo ciudadano del salario en dinero y las diversiones fáciles. Síntesis del régimen, 18 de marzo de 1934. La revolución de las camisas negras no se ha hecho contra el pueblo sino por el pueblo italiano. La revolución fascista le ha pedido al pueblo italiano disciplina y unidad, pero también le ha hecho una solemne y formidable promesa a la cual todos los revolucionarios de las camisas negras cumplirán hasta el último instante de su vida. Esta promesa es mayor potencia y mayor bienestar del pueblo italiano. Ningún pueblo, en ninguna parte del mundo, ofrece un espectáculo tan magnífico, disciplinado, consciente, tenaz en su esfuerzo. El pueblo italiano está llegando ya al horizonte de la grandeza, porque surge de una guerra que fue del pueblo y de una revolución que también ha sido de él. Las escuadras del fascismo en los tiempos heroicos de Vigilia, los escuadristas que se jugaban la vida intrépidamente, procedían en su enorme mayoría de la masa popular del campo y de la ciudad, y de la juventud estudiosa. No permitiremos que se altere ni en una sola línea este carácter típicamente, profundamente popular de la revolución de las camisas negras.
Es cierto que, con nuestra disciplina, con nuestro valor indómito, superaremos esta época difícil. Y una vez superada, el pueblo italiano tendrá derecho a una vida que no sea de estrecheces y molestias, a una vida digna de la era fascista, porque la revolución de las camisas negras tiende a elevar el trabajo reconociéndolo en todos sus elementos como el factor fundamental de toda la vida social. Poco a poco, pero con movimiento constante y acelerado, el pueblo italiano entrará en la vida de la nación y del Estado hasta tener en sus manos su destino. Yo lo veo ya, no solo con los ojos de la fantasía, sino por la fatal lógica de las cosas. Veo al pueblo italiano encuadrado en sus formaciones políticas, en sus formaciones militares, en sus organizaciones sindicales y corporativas, ir decididamente a ocupar su puesto de responsabilidad en la economía de la nación. La fiesta del trabajo, 21 de abril de 1934. Veamos ahora en Italia. El salario nominal de jornal medio, según los estudios del Instituto Nacional Fascista contra los Accidentes de Trabajo, era en 1914, de 3 liras 54, y por hora de 0,35. En 1933 es 15,25, y el salario por hora ha pasado de 0,35 a 1,90. Estos son los datos del Instituto contra los Accidentes de Trabajo. Tomemos los datos de un ciudadano particular. Mortara, el cual cifra el salario por hora en 1914, a 0,34 y confirma que en 1933 es de 1,90. Ahora, si todos trabajasen en Italia no habría mucho que decir sobre este salario, porque evidentemente los salarios altos dan una capacidad de consumo a la masa y dan por tanto actividad a la industria. Pero cuando existen parados, y el paro se convierte en un problema cada día más serio, no hay que cargar el centro sobre la frase cantidad de salario, hay que acentuar las palabras, existencia, y sobre todo, continuidad de salario. Esto lo digo especialmente a los camaradas que están en contacto con los obreros, a quienes deben hablar el lenguaje fascista, que es natamente antidemagógico. Se comprende que es más fácil presentarse ante una masa de obreros y decirle, se os aumentará el salario. Se reciben muchos aplausos. Pero el deber del fascista, es decir, haced este sacrificio, porque esto permitirá sostener la batalla en los mercados intencionales, hará florecer nuestras exportaciones, a vosotros os dará trabajo continuo, y se lo dará por añadidura a los parados. Por lo demás, los obreros comprenden ya este tipo de ideas porque nadie mejor que ellos mismos ve cómo está la industria. Porque el obrero no es filósofo que está en su llamada torre de marfil. Se da cuenta si el comercio se llena, esto es, si aumentan las existencias, si no se vende. Y entonces, si ye que las manufacturas no se desalojan, comprende que la consecuencia será el paro. El problema que debemos afrontar y resolver es este: ¿cómo es posible dar la mayor cantidad de trabajo, con segura continuidad, al mayor número de trabajadores italianos? Porque cuando el trabajo está organizado por un cierto periodo de tiempo, hay además de pan, tranquilidad. Una tranquilidad moral que alcanza a millones y millones de familias italianas. Tal vez vamos hacia una época en que la humanidad tendrá que resignarse a un nivel de vida más bajo. No hay que alarmarse por ello. Quizás así exista una humanidad fuerte, de un heroísmo y una ascética como no nos imaginamos en este momento. La situación económica, 26 de mayo de 1934. En el terreno económico el objetivo de nuestra marcha es el logro de una mayor justicia social para el pueblo italiano. Al pueblo de Bari, 16 de septiembre de 1934. Cuando digo productores, no aludo solamente a los industriales y patronos, aludo también a los obreros. El fascismo establece la igualdad veraz y profunda de todos los individuos ante el trabajo y ante la nación. La diferencia está solamente en la escala y en la amplitud de la responsabilidad individual. Hablando a la multitud de la populosa y ardiente ciudad de Bari, he dicho que el objetivo del régimen en el campo económico es la realización de una mayor justicia social para todo el pueblo italiano. Tales declaraciones, tal promesa solemne, la confirmo de nuevo ante vosotros, y esta promesa será íntegramente mantenida. ¿Qué significa esta mayor justicia social? Significa el trabajo garantizado, el salario equitativo, la casa decorosa, significa la posibilidad de desenvolverse y de mejorar incesantemente. Todavía algo más, significa que los obreros, los trabajadores, deben entrar cada vez más en la intimidad del proceso productivo para conocerlo y participar en su necesaria disciplina. La masa de obreros italianos se ha aproximado desde 1929 hasta hoy a la revolución fascista. ¿Qué otra actitud podían adoptar? ¿Quizás la de la hostilidad y reserva? Pero,
¿Cómo se puede ser hostil a un movimiento que agrupa la mejor parte del pueblo italiano y exalta su inexhausta pasión de grandeza, quizás la actitud de indiferencia? Pero los indiferentes no han hecho ni harán jamás la historia. Nos quedaba más que una tercera actitud, aquella que la masa obrera ha asumido y realizado, la de la adhesión explícita, clara, sincera, al espíritu y a las instituciones de la revolución fascista. Si el siglo pasado fue el siglo de la potencia del capital, este siglo XX es el de la potencia y la gloria del trabajo. Yo os digo que la ciencia moderna ha logrado multiplicar las posibilidades de la riqueza, la ciencia dirigida y estimulada por la voluntad del Estado, debe resolver el otro problema, el de la distribución de la riqueza para que no subsista el hecho absurdo paradójico y al mismo tiempo cruel, de la miseria en medio de la abundancia. Para esta gran creación son necesarias todas las energías y todas las voluntades. Para esta creación que ha colocado a Italia a la vanguardia de todos los países del mundo, es también necesario que, desde el punto de vista internacional, dejen a Italia tranquila. Con objeto de que la moral de las tropas del trabajo sea tan alta como debe ser, hemos proclamado el postulado de la más alta justicia social para el pueblo italiano, porque un pueblo que no encuentra en el interior de la nación condiciones de vida dignas de estos tiempos, europeo, italiano y fascista, es un pueblo que a la hora de las necesidades puede no rendir todo lo que debiera. Discurso a los obreros de Milán, 6 de octubre de 1934. Quiero deciros que no mandaríamos a tierras lejanas y bárbaras la flor de nuestra raza si no estuviésemos seguros de que la bandera de la patria sabrá protegerla. Quiero decir todavía que el pueblo italiano, poco conocido en el mundo, en donde todavía circulan los viejos lugares comunes de una literatura falsa, el pueblo italiano, que arranca a la tierra con esfuerzo asiduo el pan cotidiano, este pueblo italiano es capaz de resistir un asedio larguísimo, sobre todo, cuando, con su clara y tranquila conciencia, sabe que la razón está de su parte, mientras la injusticia está de parte de aquella Europa que en los acontecimientos actuales se deshonra a sí misma. La guerra que hemos iniciado en tierras de África, es una guerra de civilización y de liberación. Es la guerra del pueblo. El pueblo italiano la siente como cosa suya. Es la guerra de los pobres, de los desheredados, de los proletarios. Contra nosotros se ha desencadenado en efecto, el frente de la conservación, del egoísmo y de la hipocresía. También contra este frente hemos empeñado una dura batalla. Y la llevaremos hasta el final. Un pueblo de 44 millones, no solo de habitantes sino de almas, no se deja fácilmente estrangular, y menos aún engañar. En la inauguración de Pontinia, 18 de diciembre de 1935. En la economía fascista se realizará aquella más alta justicia social que desde el comienzo de los tiempos es el anhelo de las multitudes en lucha áspera y cotidiana con las necesidades más elementales de la vida. El plan de la nueva economía italiana, 23 de marzo de 1936. Para nosotros los fascistas, el pueblo no es una abstracción política, sino una realidad viva y concreta. Yo sufro con los dolores del pueblo. Nuestro amor por el pueblo, amor armado y severo, vibra todo él, de consciente y profunda humanidad. El olivo, y las bayonetas, 24 de octubre de 1936. Hemos ido hacia el pueblo. En el terreno de las conquistas sociales, de las grandes realizaciones que han de elevar moral y materialmente al pueblo, no tenemos nada que aprender de nadie. Y podemos enseñar algo a todos. Cosecha del agro pontino, 18 de diciembre de 1936. La revolución se ha convertido en régimen, y el régimen se ha identificado cada vez más profundamente con el pueblo italiano, con este pueblo italiano, renovado y fuerte, con el que sería extremadamente arriesgado para cualquiera llegar a las ARMS. No es jerarca quien no sabe descender al pueblo y mezclarse con él para recoger sus sentimientos e interpretar sus necesidades. A los 100.000 jerarcas, 28 de octubre de 1937. También deseo añadir que los intereses de los colonos serán rigurosamente respetados. Queremos que, en un plazo, lo más breve posible, los colonos se conviertan en propietarios de esa tierra que fecundan con su sudor. Manteniéndonos firmes en esta sólida base rural y poniendo obstáculos al desarrollo malsano de las grandes ciudades, es como conservaremos normales y equilibradas las relaciones entre las diversas clases de la población y tendremos siempre un pueblo fuerte y árbitro de sus destinos. En la inauguración de Aprilia, 29 de octubre de 1937. La proporción entre la masa rural y la masa ciudadana no habrá de alterarse, y la población del reino debe continuar viviendo de la tierra en un 50%, no menos.
Los pueblos que abandonan la tierra están condenados a aumentar el número de los sin trabajo. Pasaron los tiempos en que el trabajador de la tierra era considerado en segundo lugar, hoy el que trabaja la tierra tiene que ser considerado entre los primeros. Todas las previsiones del régimen se encaminan precisamente a defender la obra de los campesinos italianos, a los que ningún país ofrece ese conjunto de previsiones que quiere aplicar el fascismo. A los bonificadores. 21 de diciembre de 1938. Como veis, nuestra política rural sigue su curso: bonificar las tierras, aumentar el rendimiento, mejorar la suerte de los agricultores y de los trabajadores, conservar en Italia una fuerte masa rural que tenga el orgullo de vivir de la tierra, de trabajar la tierra en Italia y en África, de conservar y transmitir las virtudes intrínsecas de la raza, y que esté dispuesta a defender con las armas esta tierra ya identificada histórica, física y moralmente con la patria. Mantenerse firmes. 22 de enero de 1939. Notas al capítulo 3. Un M. Sarfatti, Dux, Pag. 214. Recuerda las siguientes afirmaciones del Duce: hay que educar a las masas, educarlas, no adularlas con histrionismo y untuosidad de demagogo. Nosotros debemos presentarnos como educadores que no buscan ni popularidad, ni dinero, ni votos. Las cifras de las conquistas socialistas son estupendas, pero son cifras, son el tonelaje de un paquidermo enorme y sin alma. ¿Y qué importa la mole si el motor está estropeado? Mussolini se opuso siempre a aquellos que pretenden ocultar con el carnet su mala fe, o su ignorancia. El 10 de octubre de 1928 en el periodismo como misión, declaró: el carnet no da talento al tonto. 3 Sobre este tema dijo el Duce al pueblo de Ferrara el 22 de septiembre de 1924, yo respeto los callos de las manos. Son un título de nobleza. Yo mismo los he tenido, porque noble es verdaderamente aquel que trabaja, noble es verdaderamente el que produce, el que lleva su piedra, por modesta que sea, al edificio de la patria. Y la patria que soñamos es la patria donde todos trabajan y donde no existen parásitos. 4 En su discurso de Udine el 20 de septiembre de 1922, afiade: vosotros sabéis que yo no adoro la nueva divinidad, la masa, esta invención de la democracia y del socialismo. ¿Solamente porque sean muchos deben tener razón? De ningún modo. Con frecuencia ocurre que han sido siempre las minorías exiguas al principio, las que han producido hondas convulsiones en la sociedad humana. Nosotros no adoramos a la masa ni siquiera cuando tiene las manos y el cerebro llenos de sacrosantos callos, y en cambio llevamos al examen de los hechos sociales nuevas concepciones y elementos inéditos, al menos, en la vida italiana. Todavía en sus conversaciones con Ludwig, Mussolini precisa, en términos escuetos e inequívocos, su concepto de masa: la masa para mí no es otra cosa que un rebaño de ovejas, mientras no está organizada. No tengo hostilidad ninguna contra ella. Solamente niego que pueda gobernarse por sí misma. Pero para conducirla hay que dirigirla con dos riendas, entusiasmo e interés. Quien se sirva solamente de una, se despeña. El lado místico y el político se condicionan mutuamente. La mística sin política es árida. Esta sin aquella se dispersa al viento de las banderías. No puedo pretender de la masa que acepte la vida incómoda, este es un honor reservado a pocos. Tras esta confesión misantrópica le pregunto yo si realmente para gobernar no será el desprecio a los hombres más necesario que la humanidad da al contrario. Replica vivamente. Y al contrario. Hace falta un 99% de humanidad y solo el 1% de desprecio, punto. 5 Mussolini se alabó siempre de ser hijo de campesinos, espíritu campesino, y me enorgullezco de ello, declaró el 16 de mayo de 1925. Pero su orgullo por el origen campesino de su familia se acusa todavía más en estas palabras dirigidas a los metalúrgicos lombardos: yo no desciendo de antepasados aristocráticos e ilustres. Mis antepasados eran campesinos que trabajan la tierra, y mi padre era un herrero que doblaba sobre el yunque el hierro candente. Algunas veces, de pequeño, le ayudaba a mi padre en su duro y humilde trabajo. Ahora tengo una misión mucho más áspera y más dura, la de doblegar las almas. A los 20 años he trabajado con las manos, he hecho de peón y de albañil. Esto os lo digo no para solicitar vuestra simpatía, sino para demostraros que no soy ni puedo ser enemigo de la gente que trabaja. Soy, sin embargo, un gran enemigo de aquellos que en nombre de falsas y grotescas ideologías, quieren engañar a los obreros y conducirlos a la ruina. A los metalúrgicos lombardos, 5 de diciembre de 1922.
La pasión del Duce por el trabajo aparece claramente en algunas frases de sus coloquios con Ludwig, ante el martillo y el fuego nave la pasión por la materia, que se quisiera plegar y se debe plegar. Todavía hoy, cuando veo un albañil construyendo una ventana me siento atraído hacia él. Me gustaría hacer yo mismo su trabajo. O.B. Cid. Véanse también las afirmaciones siguientes. Quiero sobre todo que estéis orgullosos de vuestra condición campesina. Cuando en noviembre de 1934 nos encontremos de nuevo aquí, el nudo que hoy hemos estrechado entre el régimen y la agricultura será todavía más indisoluble. Tengo el orgullo de ser vuestro amigo, vuestro hermano y vuestro jefe. Espero conduciros a más grandes y luminosas victorias. A los campesinos de Italia, 3 de noviembre de 1928. Yo que me siento profundamente rural, y no lo digo por hacer una frase estúpida o por adoptar una actitud que sería ridícula, me siento profundamente rural porque pienso que Italia podrá nutrirse a sí misma aun si su población aumenta. A los obreros de la campaña del trigo, 10 de octubre de 1926. Por último, estará bien recordar lo que les dijo a los bonificadores el 26 de octubre de 1935, ahora os voy a cantar una cosa, para que esta tarde, cuando volváis al hogar, se la contéis a la mujer, a los hijos, a los parientes y a los amigos, a fin de que todos la sepan. Debéis, pues, saber que uno de esos individuos que están siempre indagando entre papeles viejos, se imaginó halagarme descubriendo que entre mis lejanos abuelos, bisabuelos o tatarabuelos había algún que otro noble. Entonces yo le interrumpí, y basta. Todos mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos fueron trabajadores de la tierra, y para que no quedase duda alguna sobre esto, he colocado una lápida en mi casa natal, expresando que todas las generaciones de los Mussolini han trabajado siempre la tierra con sus propias manos. Por esta razón os conozco bien. Y me siento feliz cuando puedo mezclarme entre vosotros, y hablaros de vuestros asuntos, de las cosechas, de los trabajos, de la marcha de las estaciones, cuando se me presenta ocasión de medir toda vuestra fuerza, vuestro buen sentido, paciencia y patriotismo. Porque vosotros sois quienes representáis la raza en su significado más profundo e inmutable. Vosotros no hacéis matrimonios mixtos ni buscáis el amor más de los linden de la aldea, o a lo sumo de la provincia. Y por tanto, cuando llegan las grandes crisis de los pueblos no tenéis problemas familiares que resolver. También por esto, aunque no solamente por esto, merecéis la profunda gratitud de la nación, volved todos los trabajo y dad a vuestros camaradas una sensación de energía y de orgullo. Vosotros no sois una categoría de segunda clase en la vida de la nación. Tened conciencia de esto, y difundidla entre todos los campesinos de Italia, con los cuales la revolución de las camisas negras ha contado ayer y contará mañana. A los bonificadores, 26 de octubre de 1935. Véase también lo que dijo a los rurales del Agro Pontino el 29 de octubre de 1937, en Aprilia, camaradas rurales de Aprilia, de Pontinia, de Litoria y de Sebaudie, vosotros podéis contar con mi simpatía. Es la simpatía de un hombre que tiene el orgullo de deciros que por sus venas circula la sangre de auténticos rurales. 6. Véase también las siguientes afirmaciones del Duce, hacia la tierra, pues, deben volverse las esperanzas y las energías de los pueblos, para alcanzar en esta primera fuente de prosperidad, en esta reserva siempre renovada, toda la energía regeneradora que deberá devolver al mundo su serenidad y su riqueza. Al Instituto Internacional de Agricultura, 19 de abril de 1926. La reconstrucción económica del mundo tendrá por eje la valorización máxima de las energías del terruño rurales, o se agotarán vanas aunque apreciables tentativas. Los problemas de la agricultura, 6 de noviembre de 1927. Todos los agricultores en Italia y en las colonias saben cómo sus intereses me son profundamente caros, ellos no ignoran que yo estoy especialmente preocupado por su suerte. Aumentar hasta lo posible la fecundidad de la tierra italiana, mejorar la suerte de los millones y millones de rurales que trabajan con dura y sagrada tenacidad, y aquí uno de los fines fundamentales del régimen fascista, al cual faltaremos. A los Belaits del trigo, 14 de octubre de 1928. Vosotros sabéis que el gobierno fascista ha hecho mucho por los agricultores italianos, pero lo que ha hecho es aún poco, queda aún mucho por hacer y mucho será hecho. He querido que la agricultura figurase en el primer plano de la economía italiana con fundadas razones, los pueblos que abandonan la tierra están condenados a la decadencia. Y es inútil, cuando la tierra ha sido abandonada, decir que hay que volver a ella. La tierra es una madre que rechaza inexorablemente a los hijos que la han abandonado. Quería también manifestar mi gratitud de fascista,
porque si es verdad que el fascismo ha nacido en una ciudad, de la misma manera es verdad que, si no hubiese tenido en la infantería rural su poderoso y disciplinado ejército de combatientes, el fascismo no hubiera nunca derribado la vieja Italia y sepultado el viejo régimen. A los rurales de Italia, 3 de noviembre de 1928. Y aun en el discurso de Litoria del 18 de diciembre de 1936, el Duce se expresó como sigue: hemos ido hacia el pueblo. En el terreno de las conquistas sociales, de las grandes realizaciones que han de elevar moral y materialmente al pueblo, nosotros no tenemos nada que aprender de nadie. Y podemos enseñar algo a todos. Las recompensas que fueron distribuidas entre los colonos de esta tierra ya redimida, constituyen un premio a su trabajo, pero constituyen también un compromiso para todos los trabajadores de la tierra, de seguir fieles a la tierra, porque al que la abandona sin un supremo motivo, yo lo considero un desertor ante sí y ante el pueblo italiano. El destino de los pueblos que se han urbanizado y han abandonado la tierra está históricamente decretado, es la decadencia lo que les espera. Más explícito fue el Duce en el discurso pronunciado para el reparto de premios a los colonizadores, el 27 de octubre de 1937, el campesino ha de permanecer fiel a la tierra. Ha de sentirse orgulloso de ser campesino, orgulloso de trabajar su campo, y no ha de buscar en otra parte una vida más fácil, porque una vida más fácil no existe. La vida en las ciudades es más difícil. 3000 años de historia enseñan que todos los pueblos que han abandonado la tierra, se han convertido en esclavos de otros pueblos. Los campesinos que permanecen fieles a la tierra, sirven los intereses del régimen, los intereses de la nación, los intereses del pueblo italiano.